Entonces, bueno, el tema para el día de hoy tiene que ser, pues, en esta época de pestilencia que está corriendo en el mundo, se llama No temáis, soy yo. No temáis, soy yo. El Señor Jesucristo, miren, acordémonos todos que el Señor Jesús, por ejemplo, cuando Él vino caminando en la oscuridad sobre el mar, cuando Él caminó sobre el mar, ¿por qué caminaba sobre el mar? Todo eso tiene una razón de ser. Él venía a confirmar lo que estaba escrito, que es el Dios verdadero, es el que camina sobre las ondas del mar. Sí, eso estaba escrito ya hace siglos y siglos antes de que Él lo hiciera, y Él vino a confirmar esas cosas. Cuando Él se acercó a los discípulos con los que andaba, y ellos andaban, ya llevaban un muy buen tiempo viendo las señales y milagros que Él hacía, escuchando lo que Él decía, y la mayoría de las cosas no las entendían, no las entendían. Por eso ellos tuvieron miedo. Cuando lo vieron, pensaron que era un fantasma, ¿sí? Y cuando lo vieron, ¿y Él qué les dijo? No teman, soy yo. ¿Sí? Y cuando ellos entendieron y escucharon, porque es muy importante escuchar lo que Él dijo, ya se tranquilizaron. Entonces ya ahí vino el regocijo y vieron, pero ¿quién es este? ¿Quién es este que camina sobre las aguas? También cuando en el estudio bíblico, nuestro amado pastor Luis Alberto nos hablaba de esta historia que nos cuenta el Señor, que está como en 3 o los 4 evangelios, si no estoy mal. Que, que nos dice que él estaba dormido en la barca y se vino un viento grandísimo y estaba casi hundiéndose la barca, y ellos lo mismo sucedió. Ellos se asustaron, entonces lo despiertan y le dicen: Señor, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y él siempre les recriminó lo mismo: hombres de poca fe, ¿sí? Entonces, miren, en esta época, en este tiempo que estamos, pues que los hombres, las autoridades de los hombres han determinado y han dicho que estamos en una pandemia, ¿cierto? Que estamos en una pandemia y que se está expandiendo por el mundo entero y que ya hay mucho peligro, ya hay muchos muertos, muchos contagiados. Entonces, qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo nos debemos comportar nosotros? ¿Cuáles son las bases que debemos tener nosotros como cristianos? Mire, y no estoy hablando de cristianos para personas que se digan cristianos o que asistan a una iglesia o que hayan sido bautizados de una u otra forma. No, yo digo cristianos para personas que en realidad creen en el Señor Jesús, que creen que Él es el único Dios verdadero, que creen todo lo que está escrito en la palabra, no en las tradiciones de los hombres, sino en lo que está escrito en su palabra. En realidad eso es lo único que cuenta, lo que está escrito. Eso está escrito hace muchos siglos y a nosotros se nos ha dado este testimonio por pura misericordia. Todo eso ya está escrito. Nadie va a poder decir que no sabía. En el momento que todos vayamos a ser juzgados, nadie va a poder decir: no, es que yo no sabía. Eso está escrito, es documental. El Señor lo vino a decir. Miren, referente a todo esto que está pasando, ¿sí? El miedo se ha apoderado del mundo. El miedo se ha apoderado del mundo. Todo el mundo está temeroso. Mire, vamos a Job 5:17, ¿sí? Vamos a Job, vamos a la palabra de Dios, lo que debemos hacer siempre. Job 5:17 y 18. Y mi hermano, alguien en Colombia, alguien que esté conectado en Colombia, nos quiere colaborar leyéndonos esta cita, por favor. Job 5:17, 18. Y otra persona que esté fuera de Emiratos, que nos colabore también con Deuteronomio 32:39, por favor. ¿Mm? Mauricito, muy buenos días. El Señor Jesús les bendiga a todos. Mi hermana, qué gusto escucharla, mi hermana. Mi hermana María Piedad, que está en Estados Unidos, se No, yo congregó con estoy en nosotros. Colombia, Mauricio. Ah, bueno, gloria a Dios. Ah, Pero bueno, eh, entonces, por favor, léanos Job Job 5:17. Ok, la palabra del Señor dice: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga,
Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, perdón, no, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Siga, mi hermano. 17, 18. Sí, 18. Hay otro pedacito en el 18, la parte Él hiere, final. tus manos curan. Miren, esto es muy importante porque eso lo hemos compartido nosotros en todo este tiempo. Entonces, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien, o sea, Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Entonces, es muy bonita la frase y la hemos compartido, pero la cuestión es que muchas veces no creemos, no creemos. Tenemos el conocimiento de esa parte de la palabra, pero en realidad no creemos porque estamos atemorizados. Y de eso básicamente se trata el tema de hoy. No teman, soy yo, dice el Señor. Él es el que hace la llaga y Él la cura. ¿Sí? Él la va a vendar. Él es el que hiere y sus manos curan. Ahora, ¿alguien más que esté fuera de Emiratos que nos pueda colaborar, por favor, con Deuteronomio 32, 39? Mauricio, Sí, señora. hola, les habla Claudia, la esposa del mayor Quintero. Ay, mi hermana Claudia, qué ¿Cómo gusto están? escuchar. Muy, muy, muy complacidos de que se reúna de nuevo con nosotros. Claro que sí, por acá los escuchamos y los leemos siempre. Gloria al Señor, que sea la palabra que nos muestre siempre. Mi hermana, ¿nos Amén. puede colaborar con Deuteronomio 32, 39, por favor? 32, 39. Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. ¿Ese es Deuteronomio 32, 39? Sí. ¿Sí? 32, 30 y... perdóname. Sí, sí, sí. 39. Sí, Ved, señora. ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Sí, ahí. Bueno, mire, muchas gracias, mi hermana. Miren, el Señor aquí nos confirma y tengo estas frases porque nos han edificado mucho en estos días, pero a veces debemos tener en cuenta que no creemos 100% esto que nos dice el Señor. Dice que Él es y que no hay dioses con Él, que Él es único, que no hay otro Dios, ¿sí? Que Él es el que hace morir y que Él es el que hace vivir, que Él es el que hiere y Él es el que sana y que no hay nadie quien pueda librar de la mano de Él. Entonces, miren, esto a veces nos sucede algo que, que debemos que reevaluar, tenemos que reevaluar, ¿sí? Que es el hecho de que estamos muy prestos a poner el mensaje y a compartir la palabra de Dios, pero muchas veces ni nosotros mismos lo creemos al 100%. ¿Por qué lo digo? ¿Qué pasa con este virus? Mire, hay un miedo increíble, hay un miedo que se está tomando el mundo entero, es un pánico general a que no se contagie del virus, a que, Dios mío, que no vaya a llegar por ningún motivo el virus. Y les doy un ejemplo muy claro en nuestra congregación. Mire, la prueba viene directamente para nuestra congregación. De pronto los que no viven aquí en Dubái, no se han enterado de que la mayoría de nuestra congregación se enfermó, estuvimos enfermos. Yo estuve enfermo como 2 semanas, hospitalizado 2 días. Nuestro pastor y la monita estuvieron enfermos, ya llevan enfermos como un mes. Enfermo, muy enfermo, malo, con bronconeumonía, creo que tenía mi pastor, y la monita también con algo muy similar, y han estado enfermos, ¿sí? Entonces, y miren, mi hermano Julián y mi hermano Richard también, ellos fueron detectados con positivo para coronavirus, ¿sí? O sea, ellos tienen coronavirus. ¿Y cómo están ellos? Ellos están tranquilos. Ellos estuvieron por boca de los dos que tienen coronavirus.
de mi hermano Julián y de mi hermano Richard, ellos dijeron, bueno, ¿qué les preguntaba yo? ¿Qué sintieron? ¿Qué síntomas tienen? Julián dijo, una gripa común y corriente. Una gripa común y corriente, esa que lo tiran a cama a uno, con fiebre, con todo. Ah, bueno. Y entonces, ahí viene, hagamos la comparación. Cuando el pastor y la monita nos dijeron que gracias a Dios habían salido negativos para coronavirus, la mayoría de nosotros, ay, menos mal, uy, no, menos mal que no era coronavirus, pero esa peste que tenían ellos casi mata al pastor, y a la monita también estuvo muy enferma, estuvo con bronconeumonía, que fue una cuestión muy complicada, con fiebres que no le bajaban durante días, estuvo muy mal, ¿sí? Pero cuando supimos que no era coronavirus, entonces como, ay, menos mal, pero ya el mal estaba pasando en él, ¿sí? Y cuando nuestro hermano Julián, nuestro amado Julián, que está todavía hospitalizado, nos dijo, tengo coronavirus, todo el mundo, Dios mío, es un miedo porque le tenemos miedo al virus. Y eso es algo que nosotros, el Señor nos está enseñando algo. Mire, en la palabra, vamos por favor a Salmos 64. ¿Alguien por favor me ayuda con Salmos 64:1? Por Buenos favor. días, pastor. Buenos días, ¿con quién hablamos? Soy Gabriela, la nieta de Esperanza Arcila y Raúl Zapata. Ay, bienvenida, mi hermanita, qué gusto que esté con nosotros. ¿Nos podrías colaborar, por favor, con el Salmo 64:1? Sí, señor. Salmo 64:1. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor enemigo. Bueno, miren, ahí dice que el Señor, le pedimos al Señor, ¿qué? ¿Cómo, bonita? Que le pedimos al Señor, Ya lo taché. guarda mi vida del temor del enemigo. Del temor del enemigo. De eso es que nos guarda el Señor. ¿Alguien, por favor, me colabora con Salmos 34, 4 al 6? ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Por favor, ¿nos puede colaborar? Gracias. Ya como que se apagó. Es para evitar congestión en la red y así para que la señal de todos llegue muy bien. ¿Alguien me ayuda, por favor, con Salmos 34 del 4 al 6? Y otra persona me alista, mi pastor Luis Eduardo, por favor. Buenas tardes. ¿Quién es? Viviana. Ay, mi hermana Viviana. El Señor Jesucristo nos las bendiga. ¿Nos puede ayudar con Salmos 34 del 4 al 6? Y mi pastor Luis Eduardo, queremos escuchar su voz. Si nos colabora, por favor, con Salmos 112 del 1 al 8, por favor, mi pastor Luis Eduardo. ¿Listo, Viviana, por favor? Sí, Salmos 34, 4. Busque al Señor y busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Amén. Bueno, miren, esta es otra de las muchas partes donde el Señor habla acerca del miedo y del temor. Y dice que cuando uno busca al Señor y Él lo escucha a uno, una de las cosas que tienen que pasar es que Él lo libra de todos los temores. Eso incluye el temor del coronavirus, porque estamos teniéndole miedo a un virus y no estamos viendo más allá de qué es lo que el Señor quiere con ese virus, porque miren, de pronto para las personas nuevas suene raro, pero el Señor, Dios Todopoderoso, Jesús es su nombre, Él es el que manda esas pestilencias, Él las hace, Él las crea con un propósito. Entonces, si vamos a tenerle miedo a un instrumento del Señor sin tener en cuenta que Él es el que lo manda, entonces ahí pasa algo que no tenemos el conocimiento completo y nos estamos dejando atemorizar por cosas que no debemos dejarnos atemorizar, ¿sí? Entonces lo que hace el Señor es que me libra de mis temores, me libra de mis temores. Mi pastor nos puede regalar el Salmo 112 del 1 al 8, por favor.
Buenas para todo el mundo. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, me los bendiga. Amén. Salmos 112, 1 al 8. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Miren, aquí están narrando, muchas gracias mi pastor, el Señor Jesucristo me lo bendiga. Aquí está narrando la condición de un hombre que es bienaventurado, ¿sí? Y todas estas cosas están escritas para que nosotros las conozcamos. Eso de todos los salmos, los profetas, los libros de Moisés, todas estas cosas es importante conocerlas. Por eso es que están escritas. Esas no están escritas ahí para tenerlas abiertas en una trila en medio de la casa, lo que pues ha pasado pues, por muchas generaciones en nuestras vidas, que abrimos, se convierte en un ritual, se convierte en un amuleto tener la Biblia abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 91. ¿Sí? Entonces, ¿es que eso da buena energía o da bendición? No, eso no da energía porque eso es letra muerta, si no se lee, no pasa nada. ¿Sí? Eso hay que leerlo. Los salmos, todo eso es información que nosotros necesitamos conocer. Aquí describe lo que nos acaba de leer nuestro amado pastor Luis Eduardo, que el Señor dice que un hombre bienaventurado, ¿cómo es el comportamiento? ¿Sí? Y una de las cosas que dice que un hombre bienaventurado tiene es en el versículo 7 dice, no tendrá temor de malas noticias. No tendrá temor de malas noticias. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el Señor Dios Todopoderoso desde los cielos describía a Job? Hombre recto, varón perfecto, apartado del mal y temeroso de Dios. ¿Cierto? ¿Qué pasó cuando vinieron y le dijeron todas esas cosas? Que se acaban de matar sus hijos, se acaban de robar todo su ganado, se acaban mejor dicho, una cantidad de cosas. ¿Qué hizo él? Dios dio y Dios quita. No estaba temeroso de malas noticias, pese a que las noticias eran bastante graves, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Él dijo, pues el Señor da, el Señor quita, ¿sí? Yo desnudo salí del vientre, desnudo de volver allá. Entonces, esa es una de las cosas que el Señor nos viene, miren, nos viene insistiendo e insistiendo e insistiendo a lo largo de toda la palabra. No temas, yo te ayudo, dice el Señor. No temas, no temas, no tengas temor. Lo mismo que le dijo a los discípulos. Dijo, no teman, soy yo. Y eso nos está diciendo a nosotros hoy. No teman, soy yo el que está haciendo todas estas cosas. ¿Sí? Y sus ovejas escuchan su voz. Eso es algo en lo que siempre, pues yo creo que insiste el Señor, que sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. ¿Sí? Cuando el Señor diga no tema, pues no temamos. Pero entonces, esto en la palabra y en la congregación, en el grupo de la iglesia, es muy bien, todo el mundo lo asimila, ¿sí? Pero el problema es cuando esto se traduce a la vida diaria de nosotros, a la vida diaria de cada uno, ¿cierto? Si le estamos teniendo temor a contagiarnos de coronavirus, ¿sí? ¿Estamos teniendo temor de contagiarnos de ese virus? Bueno, ahora, no estoy diciendo que no se tomen las precauciones. Claro, lógico, pues ¿quién va a querer contagiar? ¿Sí? El problema es que usted esté atemorizado y que estemos atemorizados de que si me contagio, mejor dicho, el problema que se viene, no, eso no puede ser en nosotros así, porque el Señor nos dice que no temamos, que no tengamos ningún temor. Mira, ahora vamos por favor a Primera de Juan 4:16. Primera de Juan, es uno de los últimos libros antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16.
Primera de Juan, versículo 4, capítulo 4, versículo 16. ¿Alguien me la puede leer, por favor? Buenos días. Buenos Habla días. Colombia. Soy el nieto de Esperanza Arcila y Raúl Zapata. Mire, mire que eso es bien bonito, eso es muy hermoso, que pese a que no los conocemos, conocemos a sus familiares, ¿sí? Y pues son muy amados, Esperancita y Raulito, son muy especiales, son muy cercanos y nos da mucha alegría que ellos estén a su vez haciendo que su familia escuche la palabra. No es la palabra mía, no es la palabra de un pastor, es la palabra de Dios, ¿sí? La que va a prevalecer para siempre. Y nos da mucha alegría saber que ustedes se unen hoy a nosotros para escuchar de la palabra de Dios. ¿Sí me podría regalar, por favor? Léeme del 16 al 18, por favor. Sí, señor. Espéreme, del 4 al 16. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 16 al 18. Sí. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues Él es así, somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionando en el amor. Amén. Muchas gracias, mi hermanito. Muchas gracias. Miren, esto es un principio básico, algo que debemos tener y conocer nosotros. Eso es algo totalmente elemental, que muchas veces no lo conocemos. Entonces, por eso, mire, aquí nos explica que Dios es amor, ¿sí? Que el amor más grande es el de Dios, que Dios es amor, ¿sí? Y nos dice acá en el 18 que en el amor no hay temor, ¿cierto? Dios, o sea, en Dios no hay temor. Si nosotros estamos en ese Dios altísimo que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, ¿sí? No debe haber temor, porque en Dios no hay temor, ¿sí? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, o sea, el perfeccionamiento del conocimiento de Dios hace que ya no temamos, porque ya conocemos más de Dios. Dice, porque el temor lleva en sí castigo. Entonces debemos entender que si estamos temerosos o sentimos miedo o pánico de estas cosas que se están presentando ahora, lleva en sí castigo. ¿Por qué? Porque no estamos confiando en Él. No estamos conociendo qué dijo Él antes, ¿sí? Dice, de dónde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y eso es lo que está pasando. Cuando uno ignora las escrituras, y pues lógico que con cada uno de nosotros el Señor ha tenido un proceso diferente. Cada uno, algunos nos hemos demorado más, otros han demorado menos, otros llevan más tiempo, otros llevamos menos, otros están comenzando, pero de todas maneras, todos tenemos que ser perfeccionados, todos tenemos que ser corregidos, porque venimos con muchas mañas, lo que piensa nuestra cabeza, lo que anhela nuestro corazón, y eso no es así. La verdad y lo que va a pasar no depende de lo que yo piense o de lo que yo quiera o sienta en mi corazón. La verdad va a pasar porque ya el Señor la escribió, ¿sí? Entonces debemos ser perfeccionados. ¿Cuál es la verdad en realidad? Todo eso que el Señor ya escribió, que dice que tiene un propósito con cada cosa, ¿sí? Él es el que dispone las cosas, no yo, no esta congregación, no una religión, no nada, ningún hombre puede determinar lo que ha de pasar. El Señor ya lo determinó y determinó que ustedes, cada uno de ustedes hoy estén escuchando sobre la palabra. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor Jesús? Que en el amor no hay temor, sino que cuando uno conoce de ese Dios que es amor, sí, pues eso echa fuera el temor.
Él hace todas las cosas. Entonces, no podemos estar temerosos. Mire, en términos humanos, la información, por ejemplo, en todo este tiempo de conflictos, porque el Señor dice que iban a venir pestilencias, que iban a venir guerras y rumores de guerras, temblores, terremotos, que iban a venir una cantidad de cosas, pero que no nos preocupáramos porque eso era apenas principio de dolores, ¿sí? Y también nos explican muchas otras partes de la Biblia que es como la mujer cuando está de parto, que apenas están comenzando los dolores, y las mujeres que han tenido hijos saben que los primeros dolores son apenas el comienzo. Los últimos dolores son los más fuertes, ¿sí? Y el dolor de un parto, pues el Señor le dio la potestad solo a las mujeres. A los hombres no nos dio esa potestad. Por más que uno quiera tener un hijo y yo quiera sentir eso, yo no lo voy a tener porque el Señor dispuso que la que pare es la mujer, no el hombre. Lo mismo para el hombre. Al hombre le dio unas determinaciones que no tiene la mujer. ¿Por qué? Porque el Señor dispuso que el hombre tenga unos dones y la mujer tenga otros dones, ¿sí? Entonces el Señor Jesús siempre nos ha enseñado y siempre nos va a enseñar y nos va a corregir. Entonces, en estos tiempos, sencillamente sabemos que toda la guerra y todo lo que hay es el que maneje la información, según las enseñanzas de los hombres, el que maneje la información pues domina a los demás porque conoce los datos y todo. Ahora también van a manejar la información de forma que la van a manipular para dominar a los demás. Y eso está pasando con este virus. El Señor Jesús nos está enseñando algo, que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y nosotros nos vamos más a lo que dice la Organización Mundial de la Salud y a lo que dicen los virólogos y a lo que dice todo el mundo, pero no confiamos en lo que dice el Señor. Y eso, hay una maldición ahí. No lo digo yo, o sea, yo no podría determinar estas cosas. No lo dice el pastor Luis Eduardo, ni Luis Alberto, ni el pastor Germán, ¿sí? No lo dice el hombre más sabio de este mundo, lo dice Dios Todopoderoso. El Señor Jesús es su nombre, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta eso. Nosotros no somos personas que están en el mundo llevados por cualquier viento de doctrina, ni siendo llevados como las olas del mar, como dice la palabra. Nosotros somos hijos de Dios, ovejas de su redil, que debemos escuchar lo que Él dijo. ¿Qué vino a hacer el Señor? ¿Qué vino a hacer el Señor? Ahora, todo esto de las guerras y los hombres que manipulan la información, ¿qué vino a hacer el Señor al fin y al cabo? Él vino, ¿sí? Y dispuso que unos profetas vinieran y les habló a hombres. El Señor Jesús desde la antigüedad les habló a algunos hombres que les escogió y que les dio. Él que vino a ser, el mismo Dios Todopoderoso se hizo carne y siendo Padre se hizo siervo, ¿sí? Y no tuvo el ser Dios como cosa que aferrarse y se hizo siervo, eso está escrito, ¿sí? Entonces, ¿él qué vino a hacer? A dar información. La palabra de Dios es información, ¿sí? La palabra del hombre puede variar dependiendo de los requerimientos del hombre y la acomodan y la cambian, pero sabemos que la palabra de Dios es información verdadera. La verdad, porque Él es la verdad, esa palabra no cambia, no está sujeta a cambios, ¿sí? Es una información verdadera. Entonces, sencillamente, esa información llega a nosotros porque Él escoge que nosotros abramos esos oídos y lo escuchemos, ¿sí? Pero es información. La palabra de Dios es información. La mayoría de gente confunden estas cosas por tradiciones o por costumbres o por cultura o por religión, ¿sí? Y no escuchan la información correcta de la palabra del Señor, sino que escuchan lo que otras personas dicen de Dios, lo que mi religión o mi congregación o mi familia o mi país piensa de Dios. Entonces ahí viene el problema, porque nos vamos en pos no de lo que dice el Señor, no de la información verdadera que no cambia, que es la palabra de Dios, sino de la información que viene, típico teléfono roto. Eso viene. Por eso es que el Señor en su palabra dice que Él aborrece la idolatría, que no se hagan muñecos.
y nada. Y la mayoría de las religiones, usted ve el hinduismo, el catolicismo y una cantidad de religiones que tienen muñecos y vales y les pide. Y el Señor lo dice muchas veces, y no se cansa de decirlo. No hagan eso, que eso me molesta, que eso es abominación, él aborrece esas cosas, ¿sí? Dice, y por eso castigó al pueblo, y esas historias están en la palabra de Dios. Eso está en la palabra de Dios. El Señor Jesús lo dijo desde antes y lo dejó consignado, documentado. Todo está documentado y la palabra no se puede cambiar nunca. Él lo dejó escrito, por escrito, para que sea de testimonio delante de nosotros, para que cada uno, ustedes y nosotros, escuchemos todas estas cosas, porque ahí está la verdad. Esa es la información verdadera. Las personas se van en pos de las tradiciones. Por ejemplo, piensan que en Colombia hay un sitio en Bogotá que se llama Monserrate y piensan que subiendo de rodillas van a agradar más a Dios, cuando el Señor dice que no le den más vana ofrenda, que eso no sirve de nada, ¿sí? Le enseñaron a uno que rezar y rezar y rezar y repetir, cuando el mismo Señor en la palabra dice, no hagan vanas repeticiones. Entonces, ¿qué pasa? La información verdadera, ¿sí?, es tapada por las tradiciones de los hombres, ¿sí? Con buena intención, no, pero es que es buena intención, pero es que aquí no valen las intenciones. Aquí lo que vale es la verdad. Entonces tenemos que irnos es en pos de la verdad. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Entonces es muy, muy, muy importante estas cosas. Miren, vamos ahora miren, vamos al Salmo 91, por favor. ¿Sí se acuerdan del Salmo 91? Es uno de los más famosos, ¿no? Es muy bonito, pero no es el único bonito. Todos los salmos tienen información maravillosa. Buenos días, pastores. ¿Sí? Buenos días, hermanos. Buenos días. Pastora, habla con Ginny Arcila, hermana de Esperanza Arcila. Ah, mi hermana, bienvenida. Gracias. ¿Nos puede regalar, por favor, léanos, por favor, mire, el Salmo 91? Sí, señor. ¿Todo? Leamos hasta el 6. Amén, sí. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga de su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dejémoslo hasta ahí. Miren, muchas gracias, mi hermana. El Señor Jesucristo la bendiga. Mire, es algo muy importante que debemos de entender nosotros, que aquí hay unas características que narra el Señor, que nosotros cuando habitamos al abrigo del Altísimo vamos a morar bajo la sombra del Omnipotente. Y miren una de las cosas, en el versículo 5 dice, no temerás el terror nocturno. Nunca dice que no va a haber terror nocturno. Dice que cuando el terror nocturno llegue, usted no va a tener miedo, ni yo voy a tener miedo. Dice, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad. No dice que no va a haber pestilencia que ande en la oscuridad, sino que cuando esas cosas lleguen, ustedes no temerán y yo tampoco. ¿Sí? Dice, ni mortandad que en medio del día destruya. O sea, esto es lo que está pasando. Hay una mortandad que en medio del día está destruyendo y eso no es de ahora, eso está pasando siempre. Los virus siempre han atacado, sino que el problema son los medios. ¿Cómo manipulan la información para esto? ¿Sí? Entonces, el Señor me dice que no voy a temerle al terror nocturno, ni a saeta que huele de día, ni a pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Sí? Es bien importante eso, que no tengamos temor. Hay temor todavía en los corazones nuestros y eso está mal. Es algo que hay que corregir. Es algo que definitivamente debemos aprender de lo que el Señor nos está enseñando. Miren, les voy a dar unos datos según la pestilencia que a hoy 28 de marzo del 2020, ¿sí? Es 28, ¿cierto?
Dice, van alrededor de 600, según los datos de la Organización Mundial de la Salud de los Hombres, van 614.916 contagiados, 614.916. Y van un número de muertos de 28.690 muertos en todo el mundo. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Desde noviembre, desde noviembre del año pasado que se descubrieron los primeros en China, ¿sí? Hasta este día. Van 28.690 muertos, ¿sí? Ahora, vamos a otra situación que el virus de la influenza. El virus de la influenza, mire las estadísticas que hay. Dice que al cierre de febrero, en la temporada de lo que es el invierno, digámoslo así, al cierre de febrero, en lo que va de la temporada, 34 millones de personas han contraído la gripe y alrededor de 20.000 han muerto. Como en 3 o 4 meses, ¿sí? De los pasados, del invierno pasado, ha habido 20.000 muertos y ha habido 34 millones de contagiados de influenza, ¿sí? Y esto solo en Estados Unidos. En Estados Unidos, no estoy hablando del mundo entero. Ha habido 20.000 muertos y el coronavirus lleva 28.000 en todo el mundo, ¿cierto? Entonces, uno dice, cuando ve estos datos, uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues, pero es que se está muriendo la gente. Miren, la gente se está muriendo desde el principio de la humanidad y así va a seguir siendo, ¿sí? El problema es que la manipulación de la información, esto es lo que el Señor Jesús nos dice, ¿sí? Escuchen su voz del Señor para que cuando esas cosas pasen, ustedes se acuerden que ya Él nos lo había dicho, que nos acordemos que ya el Señor Jesús nos lo había dicho. Él ya lo dijo qué era lo que iba a pasar, cómo iba a pasar y qué señales había que tener en cuenta, ¿sí? Aquí hay 34 millones de afectados en unos meses solo en Estados Unidos y acá en coronavirus lleva 600.000 y pico, ¿sí? Aquí hay 20.000 muertos solo en Estados Unidos en un par de meses y el coronavirus lleva 28.000, unas cifras muy similares, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hay una manipulación y tenemos que entender eso, que en el mundo vamos a ser manipulados con información falsa, ¿sí? Entonces ustedes me podrán decir, no, pero pues que está muriendo la gente, sí, se está muriendo la gente, ¿sí? Es como cuando uno le pedía al Señor, Señor, te pedimos para que acabes con la pobreza en el mundo. Pues la intención es muy bonita, puede ser muy bonita y todo, pero es un desconocimiento pleno de la palabra de Dios, porque Él dijo, a los pobres siempre habrá pobres entre vosotros. O sea que el Señor determinó que a lo largo de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad, iba a haber pobreza, que iba a haber pobreza. Y cuando uno, con esa buena intención del Señor, que se acabe la pobreza en el mundo, está ignorando y está yendo en contra de lo que dijo el Señor. Entonces, eso tiene que ser corregido. Lo mismo con este tema del miedo. El miedo es algo que no tenemos por qué tener nosotros. Miren, ¿alguno de ustedes recuerda o sabe ustedes se acuerdan de la historia de David y Goliat, ¿cierto? Yo creo que todos hemos en alguna parte escuchado, así sea en películas o en lo que sea, pero en la tradición general, en la tradición de nuestras familias o donde sea, en el colegio, en la universidad, hemos escuchado la historia de David y Goliat, pero pues hemos escuchado algunas cosas, pero lo que dice la palabra es algo bien, bien importante. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto, en metros, cuánto medía Goliat? ¿Hay alguno que sepa cuánto medía Goliat en metros, en centímetros? Yo creo que la mayoría ignoramos esta información, ¿sí? Vamos a 1 Samuel capítulo 17. Es bueno que estemos al tanto de estas cosas porque el Señor bueno, Él ya nos dejó escrito, Él ya habló. Él no va a volver a hablar más porque ya habló. Él cuando venga va a decir lo que ya dijo en el pasado, ¿sí? Que Él es el Señor, que Él es el Todopoderoso, que Él es el Alfa y la Omega. Y va a venir y dice que la mayoría van a seguir rindiéndole culto a
a los ídolos de madera, de oro, y le van a seguir pidiendo a ellos, y no se van a arrepentir de sus malas obras, porque eso es una mala obra, estarle pidiendo a un muñeco que me dé la salvación que no puede darme sino Dios, que me esté haciendo milagros y que esas cosas le pertenecen, la potestad de todas las cosas le pertenecen al Señor. Entonces, miren, ¿cuánto medía Goliat? ¿Cuánto medía en centímetros? ¿Sí? Aquí en 1 Samuel 17, versículo 4, ¿sí ya lo tenemos todos? 1 Samuel capítulo 17, versículo 4. Ahí nos dice que salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Estos 6 codos y un palmo equivalen a 2 metros 90 centímetros. No era un personaje alto, así como lo podamos imaginar. No, era un gigante, porque dice que existían gigantes en ese entonces. Y medía casi 3 metros. Medía casi 3 metros. Entonces, cuando nos han contado la historia, muchas veces la han enfocado en el sentido de la superación personal, que hay que vencer sus propios miedos y hay que imponerse a los grandes retos, pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra está centrada en una cosa, en la gloria del Señor Jesús. Lo que está narrándose en toda esta historia, ¿sí?, es que hay un Dios todopoderoso, ¿sí?, y que la información que Él da es verdadera, y que los que la han creído han sido exaltados por haberle creído a ese Dios altísimo. Mire, vamos al versículo 20. Ya sabemos que Goliat medía 2 metros 90 centímetros. Eso dice la palabra de Dios, ¿cierto? Era casi 3 metros de altura, ¿sí? Dice en el versículo 20, miren lo que dice. Dice, se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. A él tenía 3 hermanos en el ejército, ¿sí? Los que pertenecían al ejército eran las personas pues que tenían mejor semblante físico, los que eran más fuertes y eran más valientes. Entonces iban y servían valga la redundancia, al servicio de Saúl, el rey de Israel en ese entonces, ¿sí? Y entonces el papá le dije, vaya de vuelta por allá por el campamento del ejército, porque están en combate con los filisteos, y vaya y déjemele esto a sus hermanos, vaya, mire que estén bien. Y David era un muchacho, era el menor, era el que cuidaba las ovejas, era alguien sin mucha importancia. ¿Por qué no estaba en el ejército? Porque no tenía edad ni tenía habilidades para eso, ¿cierto? Los 3 hermanos estaban allá sirviendo en el ejército del rey de Israel, ¿cierto? Entonces estaban enfrentados con los filisteos, ¿sí? Y entonces sale David a desafiar. ¿Quién de ustedes? A ver, mándenme uno que me dé la talla, que venga y pelee conmigo. Si me derrota a todos, nosotros vamos a servirle. Y si yo lo derroto a todos, ustedes van a servirnos a nosotros. Y todos los días, durante 40 días, salió haciendo la misma laraca este personaje, Goliat, imagínense. Y entonces llega este muchachito que era pastor de ovejas, que era pues un don nadie delante de los ojos de los hombres. Y dice, y se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí, su papá, el papá de David se llamaba Isaí, le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, ¿cierto? Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Siguió desafiando, como lo llevaba haciendo muchos días, a ver si hay algún valiente que venga y me enfrente a mí, a ver si hay algún valiente, y ninguno se iba, ¿sí? Y todos los varones de Israel, versículo 24,
Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? David, el que era como insignificante y pequeñito, ¿cierto? Y pastor de ovejas y que no era guerrero, que no se había entrenado en la guerra ni nada, estaba diciendo, mire la pregunta que él hizo, ¿por qué? ¿Quién es ese filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? ¿Sí? Todo el ejército de Israel, incluido el rey, estaban atemorizados porque vieron un personaje de casi 3 metros de altura que los estaba desafiando y ninguno le hizo frente. Pero este chiquitico vino y pensó algo diferente. Él ya tenía un conocimiento, ¿sí? Porque era por tradición en ese entonces se le enseñaba la palabra de Dios, ¿sí? Que le hable a sus hijos de día y de noche. Ellos seguían el mandamiento y David sabía de este Dios que era maravilloso y que era todopoderoso, el Señor Jesús, ¿sí? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndolo hablar Eliab, y viene una de las cosas, cuando alguno de nosotros cree ciegamente en el poder del Señor, siempre va a venir alguien muy cercano que va a decir, no señor, usted no tiene la razón, es que usted no tiene en cuenta todas las cosas. Y eso es lo que está pasando con este miedo que hay. Mire, Eliab era el hermano mayor de David y mire lo que le dijo. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué te he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿Sí? El hermano mayor, que vio que su hermanito, ese sí confiaba en Dios, y dijo, ¿quién es este filisteo para que le teman? ¿Sí? Porque es que él no se está metiendo con nosotros, sino se está metiendo con el Dios viviente, con el pueblo del Señor. ¿Sí? David, 17:29 dice, David respondió, ¿qué he hecho? Bueno, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta que de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, del rey Saúl, y él lo hizo venir. ¿Sí? Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. O sea, imagínense ustedes, todos están atemorizados por un hombre de casi 3 metros, que era un varón que estaba, desde pequeñito estaba en el arte de la guerra, estaba muy bien entrenado y tenía muy buenas armas, ¿sí? Y dijo él, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Qué podría hacer David delante de ellos? Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Sí? Entonces, David tenía entendimiento que ese filisteo, que pese a que fuera un gran soldado y muy bien dotado y muy bien entrenado y con una altura de que no tenía ningún otro, sencillamente se estaba metiendo era con el Señor Jesús. Estaba metiéndose con el Dios viviente. ¿Sí? Entonces, y el pueblo que él había escogido en ese momento. Entonces, eso fue lo que tuvo en cuenta David, la información que él tenía, ¿sí? La información verdadera. Él no vio la estatura de él no vio que él era un niño, casi un niño, y que no tenía entrenamiento militar.
y que se iba a enfrentar contra un soldado profesional muy bien entrenado, ¿cierto? Entonces ahí las cosas como que no cuadran, no tienen sentido, pero para él sí tenían sentido porque él estaba viendo no a Goliat, sino al Dios viviente que estaba con ellos, ¿sí? Entonces dijo en el 17:38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Entonces, ¿qué hicieron los hombres? No, vaya y pelee de la forma que nosotros conocemos, con los medios que nosotros conocemos. Y David desechó esa forma porque no era la forma de los hombres, era la forma de Dios. No era combatir con las mismas armas que traía Goliat. No iba a pelear de esa forma. Él lo entendió porque tenía la información, la sabiduría sobre ese Dios viviente, sobre el Señor Jesús que le había hablado al pueblo en ese entonces y desde la antigüedad. ¿Sí? Entonces, y tomó su callado, 17:40, y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era un muchacho, y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, mire, ahí es donde radica todo este miedo al coronavirus. Mire lo que hizo un hombre del Señor que confiaba en el Señor y en la fuerza que el Señor da, no los hombres, porque todo el mundo está esperando una vacuna para sentirse tranquilos y sentirse confiados. Y nosotros no tenemos que esperar esas cosas, porque mire lo que le dijo David al Señor, al filisteo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias del campo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces todo esto era para dar testimonio no de la agilidad, ni de la suerte, ni de la valentía de David, sino todo esto era para dar testimonio que hay un Dios en los cielos, que hay un Dios en los cielos y que se llama Jesús, ¿sí? Él lo sabía, ¿sí? Y esto fue lo que sucedió. Y sabrá de 17:47, y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir en encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Estas historias están escritas con un propósito, mi hermano y mi hermana, para que nosotros las conozcamos. Hay que leer lo que dice la palabra de Dios. Esto no es, ¿se acuerdan cuando en el colegio el profesor le decía a uno que la química o la física o el español o lo que fuera no se aprendía por ósmosis?
porque uno andaba con el libro debajo del brazo todo el tiempo, pero no lo leía, no estudiaba, ¿sí? Esto no se aprende por ósmosis, esto se aprende leyendo, ¿sí? Usted puede tener la Biblia más bonita en su casa, usted puede decir que cree en Dios, pero si no lee la palabra no va a conocer ese Dios y va a terminar adorando a un Dios que no es el real, ¿sí? A un Dios que no existe, ¿sí? A un Dios que usted se formó en su corazón, que por muy buenas intenciones que tenga usted, porque nos ha pasado a todos, todos venimos del mismo lado, creyendo que conocíamos a Dios y no conocíamos a Dios, no conocíamos a Dios. El único Dios verdadero se llama Jesús. Ese es su nombre y él vino a dar testimonio de todo lo que estaba escrito sobre él, ¿sí? La mayoría de las religiones creen que Jesús o era un profeta o es una segunda persona de una Trinidad que nunca habla de eso en la palabra de Dios, ¿sí? O que es Jesús que se complace que le hagan estatuas y le hagan un crucifijo y que la gente vaya y se le arrodille. No, el Señor aborrece esas cosas, ¿sí? Para conocer y para adorar al verdadero Dios, yo tengo, para ir en pos de la verdad, yo tengo que saber la información correcta, que fue la que Él dijo, la palabra de Dios. Ahí no hay variaciones, no hay ningún tipo no hay ningún tipo de nada. Miren, ahí no hay ningún tipo de nada. La mayoría de la gente está manipulando la escritura para dar mensajes falsos de que no se van a enfermar. Y eso es mentiras, eso es falso, eso es totalmente mentiras, ¿sí? O sea, la mayoría mandan que tranquilo, que le pida al Señor y que la enfermedad no va a llegar a su casa porque usted le pidió. No, eso no es así. El Señor va a enfermar a algunos de nosotros. Para el testimonio, mire el pastor y mire la monita. Los enfermó fuertemente. Mire, y para el testimonio también está mi hermano Julián y mi hermano Richard que tienen coronavirus y ya están bien, gracias a Dios, están recuperando y están confiados y tranquilos, ¿sí? Entonces esa cuestión de que no, es que fue falta de fe, no, es entender que el Señor va a enfermar a algunos de nosotros y algunos va a permitir que nos maten por causa de su nombre. Eso está escrito. No es el Dios que yo me formé en mi cabeza o que yo anhelo en mi corazón. No, es el Dios que está escrito. Jesús es su nombre. Él lo dijo y Él lo ha confirmado muchísimas veces. Pero como estamos muy pegados y amando mucho este mundo, entonces cuando las condiciones cambian, pues no, yo no puedo viajar de vacaciones, no, qué problema, no. Entonces, en lugar de anhelar, ¿qué es lo que el Señor me está enseñando con todo esto? Lo que anhelo es que todo se vuelva normal, o sea, que todo se regularice y es como estaba antes, porque pues así estábamos mejor, pues yo tenía mis planes, yo tengo mis ahorros, yo tengo mi estudio y estoy planeando esto, entonces este es mi plan de retiro y todo está bien, todo está tranquilo, pero llega el Señor y revuelve las cosas y entonces queda todo el mundo andando de aquí para allá, temiendo con un temor pero grandísimo porque todo se le movió el piso, porque estaban cimentados en la arena. Lo que dice el Señor, cimenten su casa sobre la roca es el Señor, el conocimiento del Dios verdadero que es Jesús, Jesús de Nazaret. Sí, miren, el problema es cuando el Señor está obrando, el Señor va a obrar, así usted no quiera, así nosotros no entendamos o no queramos, el Señor va a obrar. Miren, les doy un último ejemplo de uno que creyó cuando todos los demás no creyeron. Vamos a Éxodo 14, por favor. Éxodo 14 ya para terminar. Miren, la situación que se presentó, el Señor había hecho unas señales grandes, no pequeñas, grandes, había mandado plagas a los egipcios, ¿sí? Y les dijo y les ordenó que los dejara salir, y el Señor mismo endureció el corazón de Faraón. Dios mismo endureció el corazón de Faraón. Dijo, porque para eso lo levanté, para mostrar en ti mi poder. Eso dijo el Señor. Y lo endureció para que no dejara y desobedeciera, no dejara salir al pueblo. Entonces, ¿cómo era la situación y la condición del pueblo? ¿Qué decía el pueblo? ¿Qué pensaba el pueblo? ¿Sí? ¿Qué estaba pensando el pueblo en ese momento? Entonces, la cuestión es, ya les doy el versículo. Miren la situación. Éxodo 14, versículo 10. Ya después, por fin, el Señor dispuso que Faraón deje salir al pueblo. Entonces ellos salieron de Egipto, ¿sí? Entonces el Faraón después se arrepintió y se fue a perseguirlos. Y el pueblo, adivinen cómo estaba, después de ver todas las maravillas que había hecho Dios en ellos,
que había matado los primogénitos, porque Dios fue el que mató, el Señor Jesús fue el que mató los primogénitos de Egipto. Eso está escrito, ¿sí? Entonces, miren Éxodo capítulo 14, versículo 10. Ya lo tenemos todos, lo voy a leer. Dice, mire la condición de uno que creyó cuando todos los demás no creyeron, ¿sí? A eso se refiere el miedo, a no creer que el Señor dijo que estas cosas iban a pasar. Cuando Faraón, Éxodo capítulo 14, versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor, ¿sí? Entonces dice que ellos tuvieron miedo y clamaron, pero mire de qué forma clamaron. ¿De qué forma clamaron ellos? ¿Qué le dijeron a Moisés? Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Mire, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa cuando llega la palabra de Dios y comienza a corregirle cosas, que no adore estatuas, que no haga vanas repeticiones cuando ore, que eso el Señor no lo escucha, que no se vaya en pos de las religiones, porque todas las religiones tienen un velo grandísimo. Todas las religiones que ustedes miren, todas tienen un velo. Que si no, que nos vamos por los adventistas, que una de las guías fue mujer y dice el Señor que no le permite a ninguna mujer estar al frente de la congregación. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor, ¿sí? Que las mujeres no le permitió a la mujer enseñar a la congregación. Y así como a nosotros no nos permitió tener hijos, sentir esos dolores y sentir esa gracia tan grande que debe ser parir un hijo, a nosotros no lo permitió. A la mujer también hay cosas que no le permiten, ¿sí? Y los adventistas tienen esa cuestión, que le creen a una profeta mujer que le habló un ángel sabiendo que las dos cosas el Señor dijo que no tuvieran en cuenta eso, que cuando viniera un ángel del cielo que les dijera otra cosa, no le crean, y ellos están creyendo eso. Los testigos de Jehová creen que Jesucristo no es Dios, pese a que lo dicen muchas veces. Tomás le dijo, mi Señor, mi Dios, y él mismo dijo, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Pero ellos dicen que no, usted va al catolicismo y también encuentra una cantidad de cosas, que dice que el que anhela obispado, el que anhela servir, que tiene que tener una mujer, que tiene que ser marido de una sola mujer, porque si no puede gobernar bien su casa, ¿cómo va a gobernar el pueblo de Dios? Y ellos dicen que no tienen que casarse. Las mujeres se vuelven monjas y los hombres se vuelven sacerdotes y se van y se aíslan muchos de ellos en conventos, cuando el Señor dice que todo lo contrario. Entonces, si ven que cada una de las religiones tiene algo, ¿sí? Nosotros veníamos de una corriente que supuestamente éramos evangélicos, pero también están con la cuestión de los diezmos, que nunca la palabra de Dios dice que los diezmos fueran dinero. Eso era algo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Que tuvo su tiempo en la ley. Cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó, ya todas esas cosas cambiaron y tenían una razón de ser. Y todavía la gente se va en pos de que entre más diezme yo, entre más plata, Dios me va a bendecir más. Por eso se levantan estos ladrones como Cash Luna, toda esta gente que es una plaga. Cuando uno le va a hablar a las personas del Señor Jesús, lo primero que se les viene a ellos de la mente es, pero mire esos pastores llenos de plata, la gente jodida, llevada, pero nunca faltan con el diezmo, ¿sí? Porque les enseñaron que el favor de Dios se compra con dinero y eso es una blasfemia. Hay muchos ladrones, esas iglesias, por ejemplo, de este César Castellanos y de esta señora Piraquive, que hablan una cantidad de blasfemias y están llenándose y enriqueciéndose, exigiéndole a la gente cosas que no están en la palabra, que den el 10% del salario. Nunca habla de eso el Señor, nunca el diezmo fue dinero. Entonces, por favor, vámonos a lo que dice el Señor. Mire lo que continúa diciendo después de todas esas quejas que presentaba el pueblo. Déjenos allá como estábamos. Déjenos, era mejor antes del coronavirus porque no se nos había dañado los planes,
Sí, mejor estábamos allá, ya estábamos bien, estábamos haciendo nuestros planes y teníamos, ahora no tenemos trabajo, ahora se nos cancela, la mayoría de nosotros nos quedamos sin trabajo y ahorita qué va a hacer, ahorita llega Ramadán y nosotros qué vamos a hacer y una cosa, y quéjenos, y quéjenos, y quéjenos, ¿sí? Y que no vaya a venir el coronavirus a nuestra casa, porque no, Dios mío. Entonces, ese es un problema grande. Mire lo que dice el versículo 13 de lo que estábamos leyendo. Después de esa quejadera del pueblo, dice Moisés, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, congregación, mire mis hermanos, el Señor está peleando en nuestras batallas. Esto es necesario que pase porque nos ha enfermado a la mayoría de la congregación. Dense cuenta que por fuera de la congregación yo no encuentro a casi nadie que haya estado enfermo. Nos enfermó solo a nosotros porque tiene un propósito con cada cosa. Sí, el propósito es que nos vayamos más en pos de Él. Si tenemos miedo, tenemos que reevaluar eso. Tenemos que estar temerosos, pero del Señor. Que si Dios dice, el Señor Jesús dice que no tengamos miedo, no tengamos miedo, porque es una orden de Él. Y ahí se manifiestan los hijos de Dios, en que creemos lo que Él dice. Le decimos, sí, es el Señor Todopoderoso, pero con un temor de ese coronavirus. Que se tomen claro que hay que aislarse para evitar el contagio. Claro, ¿quién se quiere contagiar de eso? Que se tomen medidas, pero eso desde pequeñitos. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, lávese las manos antes de comer. Lávese las manos, asíese, báñese. Eso siempre ha venido así. Entonces la gente piensa que con la vacuna van a tener solución. Y no, mire, el mundo va a ir de mal en peor. Esto es principio de dolores. Entonces tenemos que aprender el mensaje que el Señor nos está dando de que vayamos más en pos de Él, que estemos tranquilos, que vino el coronavirus o vino un virus más fuerte o vino una guerra o vino cualquier tribulación. Pues sí, lógico, vamos a estar atribulados, pero vamos a estar tranquilos, sin miedo, porque sea que vivamos o que moramos, para el Señor vivimos o para el Señor morimos. Sí, eso debemos tenerlo en claro y que Él es el que dispuso de qué me voy a enfermar yo a lo largo de mi vida y cuándo es que me voy a morir. Eso no lo decide el virus, eso lo decide el Señor y ya lo tiene escrito, ya todas esas cosas. Entonces, esta vida va a pasar. Mire, los dejo la última cita que nos regala el Señor, el Salmo 49, 16. Salmo 49, 16. Miren, solo en el Señor Jesús hay salvación. La gente está muy entretenida viviendo esta vida. Gloria a Dios que la mayoría de los que vivimos aquí en Dubái, ¿sí? Estamos en una situación muy tranquila. Miren, nosotros estamos sin trabajo, pero gloria a Dios tenemos mercado en la alacena. Está la nevera llena, ¿sí? Tenemos porque pues recibimos los consejos y hay que escuchar los consejos. En la multitud de consejos está la sabiduría. Viene el Señor, nos dijeron que teníamos que estar guardados, pues nosotros estamos bien. Gloria al Señor, no tenemos necesidad de ningún bien, ¿sí? Hay gente que está mal, hay gente que si no trabaja ese día no come, en Colombia, en muchas partes del mundo. Entonces démosle gracias y pidámosles por esas personas. Yo conozco en la familia, tenemos personas que el día que no trabajan no comen. Entonces oremos por ellos, ¿sí? No seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos, como dice la palabra, que estamos bien, gloria a Dios, que mi familia, sí, todos tienen comida y no se han enfermado. Pero ¿qué pasa con esos? Con esos que en realidad el día que una persona que maneje un taxi o que cualquier trabajo, cualquier tipo de trabajo, que el día que no tuvo trabajo, no llevó plata para su casa, no llevó y no tiene que comer y está en una situación muy difícil y muchas veces ellos tienen mayor fe que nosotros. Dice Salmos 49, 16. Mire lo que dice el Señor para que no nos aferremos a las cosas de esta vida o de este mundo que pasa tan rápido. Ya lo tenemos todos, creo, ¿cierto? Dice Salmos 49, versículo 16. Dice, no temas cuando se enriquece alguno,
cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere. Loado quiere decir exaltado y adulado, ¿sí? Cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, no quiere decir el hecho de que sea rico, porque las riquezas el Señor da el poder para lograr las riquezas. Él es el que decide quién es rico y quién no tiene dinero, ¿sí? Él es el que decide. No por ser rico se va al infierno y no por ser pobre se va al cielo, ¿sí? Es por creer la palabra de Dios. Dice, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Y eso le va a pasar a la mayoría de los personajes históricos que ustedes ven en la actualidad, ¿sí? Los presidentes, las personas con mayor cantidad de dinero, mayor cantidad de poder, los reyes, toda esa gente, si no entienden, van a perecer como las bestias. Eso dice la palabra del Señor. Por eso es que yo no anhelo todas esas cosas que tienen ellos. Yo anhelo el entendimiento y el conocimiento de la palabra de Dios, porque solo en Él hay salvación. Solo Jesús me puede salvar. No me puede salvar la fama, el conocimiento en las cosas del mundo, el trabajo, los ahorros, porque cuando uno perezca, pues esas vainas no se van a ir con uno. El Señor Jesús es la única solución a todo. La mayoría no va a escuchar, porque la mayoría va a ver esta información como una información que pueden desechar, pero al final de los tiempos nosotros, lo que lo estamos esperando, vamos a dar testimonio de Él, que Él es el que viene, ¿sí? Y todos vamos a reconocer, este es nuestro Dios, lo estábamos esperando. Este es Jesús y nos salvará, estábamos esperando su gloria, porque Él va a venir en la gloria del Padre, Él lo dijo, que Él va a venir como el Padre que es, en toda su gloria. La mayoría de gente no ha querido entender eso y se van en pos de las tradiciones o las religiones, pero el único que puede salvar es el Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto es una petición de anhelo de todo mi corazón, que lo escuche mi familia. Pues uno siempre quiere que pues, su círculo más cercano, que escuchen y que el Señor transforme sus corazones, porque yo no puedo convencer a nadie. Mi labor es hablar de lo que ya no son mis palabras. Eso es la palabra del Señor. Él es el que habla. ¿Sí? Él es el que lo pone a uno. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi casa? Para que, no, yo no soy nadie. El Señor va a levantar a cada uno de ustedes para que ustedes hablen. Esa es la labor que tenemos que hablar. Jesús es real. Él está vivo. Él no está muerto. Él no está en una cruz. ¿Sí? Él resucitó y cambió todas las cosas. Estábamos bajo el dominio de la ley y cuando Él murió, Él resucitó y cambió todas esas cosas. Ahorita estamos para que escuchemos su voz, ¿sí? Y lo obedezcamos, porque mis ovejas oyen su voz, oyen mi voz y me siguen, dice el Señor. Entonces el anhelo es que sigamos no con miedos, sino que escudriñemos más la palabra, leamos, la palabra es para leerla y para repasarla, para escudriñarla, para que el Señor que levantó, mejor dicho, hizo hablar un burro, una bestia de carga, una burra, ¿sí? ¿Cómo no nos va a hacer entender a nosotros, que a veces somos burros y a veces nos comportamos como bestias de cargas que no entendemos? El Señor puede darnos ese discernimiento de entender, Señor, ¿quién eres tú? Dime quién eres, yo quiero conocerte, yo quiero que tú me enseñes, que me corrijas básicamente, qué es lo que yo estoy haciendo mal. Entonces, mis hermanos, el llamado y el anhelo es para que sigamos batallando fuertemente por la fe. No por la fe en las cosas que vamos a lograr en este mundo, sino la fe en la palabra de lo que Él dijo. Jesús es un nombre, no hay otro nombre. Es Jesucristo, por eso nosotros nos llamamos cristianos, pequeños cristos, porque vamos a terminar la obra que Él comenzó, que Él ya hizo. Y la obra de Él es ir a hablar a todas las naciones de que Él es el Señor, pese a que la religión pueda decir otras cosas, o la cultura, o la tradición, pero Él es el único, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el único Dios verdadero, los bendiga y nos siga bendiciendo y nos siga corrigiendo y nos siga castigando así como lo ha hecho, porque Dios a quien ama disciplina. El Señor Jesucristo los bendiga, mis hermanos.